Bueno, bienvenidos a Teos Place. Bienvenidos los que nos están viendo remotamente desde Alajuela, Heredia, Madrid, Concasa, YouTube. Y felicidades a Escalante Pro que están cumpliendo tercer aniversario. Bueno, esta semana aquí, pero lo van a ver ustedes la semana entrante. Felicidades. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar seguir con la serie que empezamos hace unas cuantas semanas. Entonces vamos a hacer una oración primero. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos acompañes esta noche, que estés aquí de una manera que podamos sentir tu presencia. Te pido, Padre, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que pongas tus palabras en mi boca, Señor. Te pido que esta sea una noche especial donde podemos percibir tu presencia, donde nos hablas al corazón y nos motivas a cambiar y a disfrutar de esta relación que estamos construyendo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, les decía que hace, 3 o no sé cuántas semanas, empezamos a hablar de cómo construir una relación, ¿verdad? Y entonces hicimos una comparación entre las bases indispensables para un buen matrimonio. Dijimos que un buen matrimonio tiene que haber buena comunicación, tienen que pasar tiempo juntos, tienen que tener amigos en común, etc. Y que de la misma manera en nuestra relación con Dios hay ciertas cosas indispensables que tenemos que tener porque si no, no va a funcionar. La única manera de tener una relación con Dios sólida y creciente y cada vez más íntima es desarrollar o aplicar estas bases en nuestra relación. Y la primera que vimos fue la comunicación, y hablamos que Dios nos dejó por escrito una carta que deberíamos de aprovechar, que es la Biblia, que deberíamos de leerla diariamente, estudiarla y ponerla en práctica en nuestra vida para poder conocerlo a Él más íntimamente. La siguiente semana habló María del Mar, habló de la importancia de sacar tiempo, de separarnos de todas las distracciones para poder hablar con Dios a solas. La semana pasada vimos que cuando nos volvimos a Dios, Dios nos adoptó como sus hijos, empezamos a ser parte de la familia real, la única familia con un padre perfecto, y vimos que tenemos que amarnos como hermanos porque ese es el deseo de nuestro Padre. Él quiere tener una familia donde todos nos amamos los unos a los otros, así como Jesús nos amó a nosotros. Y parte de lo que tenemos que hacer los hermanos mayores es enseñarle a los menores ese amor de Dios para que ellos puedan crecer y amar la próxima generación, y para nosotros porque hay más dicha en dar que recibir. Hoy quiero hablar de otra base más, la cual no es tan obvia como van a ver, pero que sí es importante y necesaria para construir una relación sólida e íntima con Dios. Esta es una base que yo no podría dar un número porque va a variar del lugar donde estén reunidos los cristianos, pero hay muchos cristianos en el mundo que no tienen esta base como parte de su relación y por lo tanto no llegan a disfrutar de todos los beneficios que Dios tiene para ellos. Y de lo que vamos a hablar es del servicio, como dice ahí con la foto que tenemos. No sé si la reconocen. Por alguna razón, la mayoría de los cristianos, o muchos de los cristianos, piensan que servir a Dios es algo reservado para los curas, para los pastores, para los misioneros, para los fanáticos y para los panderetas, ¿verdad? Pero eso no tiene que ver conmigo. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Y entonces tratan de tener una relación íntima con Dios sin involucrarse en el servicio. Pasan tiempo a solas con Dios, van a algún lugar a oír una charla y creen que con eso tienen. Pero como vamos a ver hoy y se van a dar cuenta, si queremos tener una relación íntima con Dios, es indispensable. No podemos dejar por fuera el servicio, porque es parte del diseño de Dios y es parte necesaria de los pilares que sostienen esa relación íntima con Dios. Entonces, si ustedes quieren desarrollar esa relación íntima, no pueden abstenerse del servicio, porque no es una opción. Algunos de ustedes saben quién era Josué. Casi todos probablemente saben quién era Moisés. Entonces, cuando Moisés se muere, le pasa la batuta a Josué. Josué queda a cargo del pueblo de Israel. Y hablándole al pueblo de Israel, como quien dice a los cristianos de aquella época, ¿verdad? Al pueblo de Dios,
les dice lo siguiente. Josué 22:5. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Okay. Ahora, está hablándole al pueblo en general y les dice varias cosas importantes, ¿verdad? Primero, que amemos a Dios. Y eso es lo que hemos venido hablando todas estas semanas, ¿verdad? De cómo construir una relación íntima, cómo poder tener un amor cercano a Dios. Estamos tratando de aprender cómo desarrollar esa relación, cómo amar más a Dios. Después nos pide que le hagamos caso, que lo obedezcamos, y no vamos a hablar de eso hoy, pero la Biblia es muy clara que una de las maneras en que podemos mostrarle nuestro amor a Dios es obedeciéndole. Pues dice que nos mantengamos unidos firmemente a Él y dice que le sirvamos de todo corazón y con todo el alma. ¿Okay? Ahora fíjense que no empieza diciendo, amen a Dios, hagan esto, hagan el otro, y los pastores y los sacerdotes, los levitas de aquella época, sirvan al Señor. No dice eso. Junto a la frase, a todo el pueblo por parejo. Tenemos que amarlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que mantenernos firmes, y tenemos que servirle con todo el corazón y con todo el alma. No lo pone como una opción, no lo pone como una alternativa ni como una sugerencia. Es un mandato. Y en la realidad, si ustedes leen la Biblia con cuidado, van a darse cuenta que en todos lados, de distintas maneras, nos dice lo mismo, que tenemos que servir, nos manda a servir. No es una recomendación, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Nos llama y nos pide. Si somos sus hijos, debemos servirle. Y con todo el alma y con todo el corazón. No es sirvan como para cumplir un requisito. Es póngale, si usted de verdad quiere tener parte en esta relación conmigo, usted quiere ser uno de mis hijos, parte de su responsabilidad es servirme. Ahora, hay dos perspectivas con las cuales podemos ver el servicio. Una es como una obligación ineludible, ¿verdad? Simplemente es algo que yo tengo que hacer y tengo que hacerlo. Y la otra es verlo como un privilegio. Y lo que se van a dar cuenta es que ambas son correctas, porque es cierto que es una obligación y que no hay quite, pero también es un privilegio impresionante. Ahora, si nosotros servimos con la perspectiva de que es una obligación, vamos a sentir paz. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que el Padre me pidió. Estoy siendo obediente, estoy cumpliendo con su voluntad, lo cual es bueno. Pero cuando lo vemos como un privilegio, lo que estamos haciendo es que estamos demostrando nuestro, a ver si se acuerdan de la palabra de la semana pasada, ¿verdad? Es como, ¡ay, de veras! Puedo servir al Señor, al Creador del universo. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, pero la diferencia de nuestra manera de reaccionar es como, la mayoría de la gente servir, no, eso es para los fanáticos, para los panderetas, en vez de servirle a usted, de veras, me permite. ¿Entienden la diferencia? ¿Verdad? Y ese asombro debería de darse, porque nos está pidiendo el creador del universo, el rey de reyes, señor de señores, que le sirvamos a Él, que nos acepta que nos adopta como hijos, ahora somos parte de la familia, y nos dice, quiero que me sirvan. Algunos de ustedes también se sienten privilegiados porque los invitaron a una cena donde iba a haber un viejo importante, o porque tal vez les dieron un puesto importante en el gobierno, o porque trabajan para una empresa grande como Apple, Intel, Walmart, Amazon, no sé. Pero una empresilla ahí en un país o unos cuantos países, en este universo inmenso. El que hizo el universo nos está llamando a nosotros a servirle a Él. Imagínense qué currículum, ¿verdad? Yo le sirvo al que hizo todo. Eso es un privilegio. Ya sea que lo veamos como una obligación o como un privilegio, no está equivocado con ninguno de los dos. Ustedes escogen cómo lo quieren ver. Servir es una de las bases indispensables para poder tener una relación cercana con Dios. Tenemos que recordar, y a veces también eso se nos olvida o no nos entra en la cabeza,
Y es que Dios tiene un deseo por tener una relación íntima con nosotros más grande que el que nosotros tenemos. Nosotros estamos aquí estudiando cómo tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? Como si tuviéramos que torcerle el brazo a Dios. No, no, no. Dios está ansioso por tener una relación íntima con nosotros. Tanto así que mandó a su Hijo único Jesucristo a vivir una vida perfecta, morir en la cruz, pagar por nuestros pecados, reconciliarnos, adoptarnos y decirnos, ahora sí, venga, mijito, yo quiero que me conozca de una manera íntima. Fue al extremo para poder tener una relación con nosotros. Así es el deseo de Dios para tener una relación con nosotros. Entonces, el deseo del lado de Él es más grande que el nuestro. Él quiere que volvamos a tener esa relación como Él había planeado. Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. Okay, entonces, ¿por qué les estaba recalcando que Dios quiere que tengamos una relación con Él? Porque cuando nos pide que le sirvamos no es porque quiere mano de obra barata, ¿verdad? No nos necesita. Ahora, eso para el ego es un golpe, ¿verdad? Uno cree que Dios dice, si usted no quiere, no importa, busco otro, ¿verdad? O sea, yo no necesito que me sirvan, soy el dueño de todo, soy el creador, yo lo hice todo y si no me gusta algo lo cambio, ¿verdad? Si se aburre del planeta Tierra, hace así, se acabó y pone otro, ¿verdad? O sea, nosotros somos un cero a la izquierda, básicamente. Y nos dice, quiero que me sirvan. Nosotros deberíamos decir, ¡ah, de veras, Señor! ¡Wow! ¿Verdad? Awesome, ¿verdad? El increíble privilegio de poder servirle al Creador. Él nos pide que le sirvamos porque quiere que estemos cerca, porque alguna razón que yo no entiendo y que probablemente nunca voy a entender, tal vez cuando llegue al cielo Él me explique, es por qué quiere tener una relación conmigo. Uno diría, si me conociera, sí me conoce, y aún así quiere tener una relación conmigo. ¿Ah? Débil lo dudo a veces, pero Dios sí quiere tener una relación conmigo. Él nos pide que le sirvamos porque eso nos va a acercar a Él y porque trae beneficio para cada una de nosotros. Nos está dando una oportunidad de participar en las grandes cosas que Él hace. Primera de Pedro 4:11. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Cuando presten un servicio, préstenlo con las fuerzas que Dios les da. Dios está diciendo, venga, sírvame. Pero no le está diciendo, venga a ver qué hace, ¿verdad? Así, venga, y con mis fuerzas me va a poder servir. Hace muchos años, no sé, como 25 años, algo así, compramos la propiedad donde vivimos ahora. Y es una propiedad grande. Y cuando nos la vendieron, venía con la propiedad un tractor chiquitico para cortar el zacate. En esa época mis hijas estaban muy chiquiticas y entonces no llegaban a los pedales siquiera. Entonces yo me las sentaba en los regazos y las dejaba poner las manos en la manivela donde yo iba cortando el zacate. Y pasaba, ¿verdad? Y se peleaban para ver quién le tocaba sentarse ahí a cortar el zacate. Ellas sentían que me estaban ayudando a cortar el zacate. Y yo estaba disfrutando cada momento de pasar un ratito con una de mis hijas. Y yo creo que de la misma manera, Dios nos pide que le sirvamos y nosotros vamos ahí sentados en los regazos. Y estamos haciendo el mayor esfuerzo y no llegamos a la manivela, ¿verdad? Pero nosotros sentimos que estamos haciendo todo lo que podemos y Dios sabe. Y le debe hacer gracia, ¿verdad? Además de que está disfrutando de que estamos haciendo algo con Él. Estamos pasando tiempo juntos, que es para lo cual Jesús vino, para abrirnos la puerta para poder estar con Él. Para prepararme para servirle a Dios, yo estudié 3 años en el seminario, en distintos momentos, no fue seguido. Y cada semana, antes de dar una charla, yo paso días y horas estresado, buscando el tema, pensando, preparándome, leyendo, estudiando, tratando de pensar cómo hago para que sea relevante para todo el mundo, ¿verdad? Porque están los de 18, en el otro grupo hay de 90, tenemos gente en Madrid y hay venezolanos y hay ecuatorianos y hay de toda clase de gente. ¿Cómo hago para escoger un tema que sea relevante para todos, que les sientan importante, que quieran escucharlo
que les dé esperanza y que ojalá toque sus corazones y transforme sus vidas. Ahora, yo sé que con mi mejor esfuerzo jamás voy a poder tocarle el corazón a alguien. Tendría que ser cirujano. No está dentro de las capacidades del ser humano para con palabras transformarle el corazón a alguien. Eso lo hace Dios. Yo nada más estoy sentado en los regazos de Dios y me preparo y hago todo lo que hago y yo vengo aquí. Y si Dios no me acompaña y si la fuerza del Señor no está en el servicio que yo estoy dando, ninguno de sus corazones va a ser tocado ni sus vidas van a ser transformadas. Él no me necesita. Me está dando el privilegio de montarme en el tractor con Él y de poder verlo a Él trabajar y de poder pasar un tiempo con Él. Algunos de ustedes tal vez no se atreven a servir, porque es que yo no estoy listo, no sé suficiente, etc. Y obvio, para ciertas cosas hay que prepararse, ¿verdad? Uno no puede pretender ser cirujano sin estudiar medicina primero, o idiota el que se pone para que lo rajen, ¿verdad? Pero sí hay muchos servicios para los cuales no necesitamos haber abierto una Biblia, ni siquiera necesitamos saber lo que dice. Bueno, sí necesitamos saber, porque si no, ¿para qué vamos a servir al Señor? Pero si ustedes están nuevitos, están empezando a caminar en el Señor y dicen, bueno, si Dios quiere que yo me monte en el tractor, yo me monto, pero no sé hacer nada. Y Dios no necesita que sepamos hacer nada. Hay cosas en las que con cero conocimiento podemos ser útiles en las manos del Señor, porque es con sus fuerzas. Lo que necesitamos es estar dispuestos. Les voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes, aquí sentados, y nos están viendo allá también, sirven en bienvenida. Y no necesitan conocer mucho de la Biblia para darle una bienvenida a alguien. Tienen que estar dispuestos a sonreír y a veces abrazar y darles un confite y acompañarlos arriba, a los que andan medios perdidos y no saben, vienen por primera vez, ¿verdad? Y cuando ustedes están haciendo eso, ustedes están sirviendo en bienvenida, no se dan cuenta porque es imposible de saber cuándo viene una persona que necesita atención especial, que necesita una sonrisa especial, que necesita que de verdad lo reciban con muchas ganas. Pero Dios sí sabe. Y a menudo ustedes lo han hecho y no se han dado cuenta, porque ustedes están ahí sentados en el regazo de Dios, recibiendo a la gente, sin saber que es la fuerza de Él la que está haciendo ese servicio tenga un efecto en las personas. Y otros de ustedes, varias veces me han contado, que vinieron aquí y venían en un momento que necesitaban que alguien les mostrara un poquito de amor y que lo recibieron y le dieron un confite y lo acompañaron. Y yo dije, yo vuelvo aquí me trataron, fue una cosa increíble como me recibieron. Y los que están en bienvenida no se dieron cuenta. Eso nos damos cuenta tiempos después cuando la gente viene y nos cuenta lo que pasó. Igual me pasa a mí. Yo doy una charla y no tengo idea de lo que pasó. Después me topo a alguien por ahí y me dice, ay, una charla que usted dio, me tocó el corazón. Y yo, qué chiva. Dios nos cuenta, nos da el privilegio de saber cómo fuimos utilizados en su servicio. Pero es su fuerza la que toca los corazones. Él nos da el privilegio de servirle, de poner un granito de arena. Y nos pide esto porque es un buen padre, porque Él disfruta estar a nuestro lado y porque a través del servicio nos está enseñando a ser como su Hijo Jesucristo. Romanos 8:29. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Para que fuéramos como su Hijo y que Él fuera el primero entre muchos hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Yo creo que la mayoría no tenían idea que ese era el plan de Dios, ¿verdad? Hemos oído hablar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos hemos oído eso, no sé dónde, pero yo sé dónde vienen, pero no sé cuándo lo oyeron, ¿verdad? Es algo que hemos oído. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso está en el puro principio, en el Génesis capítulo 1, donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, si no me creen, van y lo buscan en Génesis capítulo 1, que no dice, voy a hacer al hombre a mi imagen, dice, hagamos. ¿Por qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Están hablando en plural entre ellos. Están ahí el trío estrella, ¿verdad? Hagamos algo, ¡puf! Universo. Y pongamos un poquillo de gente, pero sería chiva que se parezca a nosotros. Y sí, ¿eh? No sé cómo fue la conversación. Pero yo lo que creo es que Jesús, como era hijo único, dijo, papi, yo quiero hermanos.
Y yo digo, hagámosles unos hermanitos. Pero eso sí, tenemos que pulirlos bien, porque yo quiero que sean como usted. Y por eso estamos aquí sufriendo, ¿verdad? Porque nos están puliendo para que lleguemos a ser a imagen del hermano mayor. El mayor entre muchos hermanos. Yo estoy bateando aquí, ¿verdad? Yo no tengo idea qué clase de conversación tuvieron, para que no vayan a decir que eso dice la Biblia, ¿verdad? Eso es un batazo, Benjamín. Entonces yo no sé si ustedes tenían claro eso, que parte del propósito de la creación y de rescatarnos era formar una familia donde hubiera un montón de hermanos con la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso sí está ahí, ¿verdad? Además de venir a rescatarnos, Jesús vino a ser el modelo perfecto de lo que es ser un hijo de Dios, el hermano mayor. Y Él viene y comparte su experiencia y su sabiduría para que nosotros aprendamos a ser parte de esa familia, porque es una familia especial y única. Ahora, ¿cuáles eran las características más sobresalientes de Jesús como hombre aquí en la tierra? Número 1, su amor. Un amor incondicional. Y la semana pasada hablamos de eso, que Él dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, que era parte de lo que vimos, que para ser parte de su familia, para haber sido adoptados, para ser hermanos de verdad, tenemos que amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. Y esa es parte de la enseñanza que estuvo pasando durante esos 3 años a sus discípulos. La segunda característica sobresaliente en Jesús era un hombre de servicio. Siempre estaba atento a las necesidades de todo el mundo y Él iba con una tarea y había alguien con una necesidad y paraba y sanaba a la persona o le hablaba o lo que hubiera que había que hacer. Él era un hombre que siempre estaba dispuesto a servir a los demás porque amaba a los demás. Además, cada oportunidad que tenía, trataba de enseñarle a sus discípulos de la importancia de servir. El Jueves Santo, no este Jueves Santo ni el próximo, sino el original, ¿verdad? El jueves que arrestaron a Jesús, por eso le llamamos Jueves Santo, ¿verdad? Ese jueves era el día antes de la Pascua. Jesús se reúne con sus discípulos a celebrar la cena de la Pascua. Y San Juan nos escribe esto en el Evangelio de San Juan. Y empieza a contar el relato y dice que Jesús nos había amado y nos amó hasta el final. Así describe la situación. Poquito después nos dice, mientras estábamos cenando, se levanta Jesús, se quita la capa, se pone un paño a la cintura, llena una palangana de agua y empieza a lavarnos los pies. Ahora Pedro, que es arrancadillo, y dice, no, Señor, ¿cómo me va a lavar usted a mí los pies, verdad? Y bueno, ahí Dios lo regaña un poquito y lava las patas, ¿verdad? Ahora, uno lo lee la primera vez y uno no entiende exactamente qué está pasando porque no vivimos en aquella época. Ahora, imagínense ustedes, en aquella época, Israel era un desierto, las calles eran de arena y piedra y tierra, y la gente andaba en sandalias, todavía no habían cachos como ahora, zapatos para los españoles, ¿verdad? La gente andaba en sandalias, pies sudados, llenos de tierra. La gente que tenía platilla daba una de las muestras de que eran más cultos o que tenían más plata, era tener un sirviente o un esclavo que cuando usted llegaba a visitarlos, el esclavo le lavaba los pies antes de entrar a la casa. Eso era como el servicio más bajo que una persona podía dar en aquella época. Los discípulos sí entendían eso y por eso Pedro reaccionó de la manera que reaccionó. Y dijo, usted, mi Señor, lavarme a mí los pies, jamás. No tenía ningún sentido lógico. Jesús, el Hijo de Dios, se pone de rodillas y le lava los pies a los discípulos. Y al terminar de lavárselos dice, Juan 13, 14 al 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesús les está enseñando con el ejemplo, dice, les he dado el ejemplo. El hermano mayor, el Hijo de Dios, se somete a la tarea más humillante que había en la época. Les está dando un servicio a los discípulos y le dice, aprendan ustedes para que hagan lo mismo.
Lo que les está enseñando es que no hay un servicio que Dios nos pueda pedir que esté por debajo de nuestra dignidad. Que no hay nada que yo pueda decir, no, yo no voy a hacer eso. Les conté que yo había ido al seminario. Cuando fui al seminario, yo trabajaba, ya tenía mi negocio de cómputo, yo tenía una maestría en economía y había estudiado computación también, entonces tenía conocimientos. Y cuando llegué a la universidad, al seminario, había un requisito de que había que hacer como un servicio comunitario, no sé cómo lo llamaban, pero era un servicio que había que dar 1 hora por semana. Y entonces yo asumí que a mí me iban a poner en el centro de cómputo o en finanzas o algo así, ¿verdad? En economía nos enseñan que hay que ser eficiente en el uso de los recursos, ponerlos a sacar el jugo, ¿verdad? Y en eso me dicen que me toca los baños, me toca limpiar los baños. ¿Se acuerda? Yo me puse bravísimo. Esta gente es media bruta, no se dan cuenta que están desperdiciando los recursos. Yo podría ser más eficiente haciendo algo que ninguno de los otros puede hacer. Pero no me lo cambiaron. Es el trabajo que Dios tenía para mí. La sola reacción que yo tuve en contra del servicio demostraba que era necesario que Dios me humillara para que yo aprendiera que no hay servicio demasiado bajo para mí. Si eso es lo que Dios me pide que haga, eso es lo que yo tengo que hacer. Y durante un semestre estuve limpiando excusados en el baño de los hombres, que es lo peor, ¿verdad? Que las mujeres no me dejaban entrar. Pero dicen que son más limpios. Y las primeras veces yo me moría de la pena que la gente me viera ahí, de cuatro patas limpiando los excusados. Después de un rato, ya, eso es lo que yo estaba haciendo. Y ahora sé que Dios me puso ahí con un propósito, para que aprendiera. Entonces, en vez de ponerse matoncitos para que Dios lo mande a limpiar excusados, de una vez díganle, Señor, lo que usted diga. ¿Verdad? Tenemos que estar dispuestos a servir en lo que Dios nos pida. Y termina la enseñanza con palabras alentadoras y les dice, dichosos si lo ponen en práctica. Dichosos si entienden lo que les estoy diciendo y van y sirven sin miedo en lo que yo les diga que me sirvan. Ahora, no sé si esas palabras finales les suenan conocidas, ¿verdad? Dichosos si lo ponen en práctica. ¿Si ponen qué en práctica? El servir. Las otras palabras las hemos oído antes, es Jesús diciendo, hay más dicha en dar que recibir. Y yo sé que a uno le cuesta creerlo, pero es cierto. Si no, Jesús no lo hubiera dicho. Entonces, Jesús y su Padre nos están pidiendo que sirvamos para que nos empecemos a conformar a la imagen de su Hijo Jesús, que estuvo dispuesto a venir a servirnos a pesar de ser Él. Porque esa es parte de la imagen de la familia real, de la familia de Dios. Es una familia de amor y de servicio. Nos está enseñando a ser como ellos para que podamos tener esa relación íntima que anhelamos. Y porque va a ser para nuestro provecho. Vamos a ser dichosos cuando aprendamos a servir. Hace, no sé ya, un montón de años, 30 y resto de años, que yo empecé a servir en algunas cositas. Ahí yo ayudaba en un grupillo cuando me acerqué a Dios. Y cada vez me fui involucrando más. Y después Dios me puso a cargo de un grupo que empezamos y llegó un punto en que decidí vender el negocio y dedicarme a esto. A pesar de que mi salario es 0. De hecho, más bien pago para poder estar aquí, ¿verdad? Porque yo dono también. ¿Por qué? Porque efectivamente me encontré que era dichoso porque estaba poniendo en práctica lo que Dios me pidió. Ahora, no a todos les va a pedir que sirvan tiempo completo. No sé lo que le va a pedir Dios a cada uno. Pero se van a dar cuenta que cuando ustedes estén haciendo lo que Dios quiere que ustedes estén haciendo, ustedes se van a sentir los más dichosos del mundo y van a estar dispuestos a sacrificar lo que sea para poder seguir haciendo eso. En la vida real, la que ustedes están viviendo, uno nace y todo el mundo lo sirve a uno. ¿No se acuerdan? ¿Verdad? Uno no se acuerda. Cuando uno nace, uno nada más hace así. Y alguien viene corriendo y le dice, ¿tiene hambre? ¿Eh? ¿Necesita que le cambie la mantilla? ¿Será que tiene sueño? ¿Verdad? Y ahí están para atenderlo a uno. Usted nada más tiene que gritar y lo atienden. Entonces uno cree que el mundo se trata de que me sirvan a mí.
Ya empieza uno a crecer y lo mandan a la escuela para que aprenda cosas emocionantes que nunca había oído, porque en la casa no le enseñan a uno de eso. Y empieza uno a decir, ay, qué bonito. Y empieza a hacer amigos, empieza a empezar a vivir un poquito como una persona independiente. Eventualmente llegamos ya a estudiar alguna carrera para prepararnos para servir en algo específico que nos llama la atención. Pero algunos entran a la U, la vida real, y ahí se quedan, ¿verdad? Se pasan pretileando. Los que no saben, allá les explican. Es un lugar en la U donde no hacen nada, nada más se sientan ahí, ¿verdad? Y hay algunos que sacan una carrera y después sacan otra carrera, o duran 80 años sacando una sola carrera, ¿verdad? Uno los ve y cree que es el papá del profesor o algo así, y ahí anda con carnet de estudiante, ¿no? Son gente que se convierten en inservibles porque saben de todo, pero no sirven para nada. De la misma manera, en la vida del cristiano puede pasar eso. Porque uno se vuelve a Dios y todo el mundo lo chinea. Llegan y oran por uno y, ay, ¿cómo estás? Y quieres meterte en un estudio y todo el mundo, ¿verdad? Le pone atención a uno porque está ahí de bebé, ¿verdad? Cristiano. Hasta Dios lo chinea a uno. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, se van a dar cuenta cuando empiecen a madurar un poquito. Cuando uno está nuevito, uno le pide a Dios unas oraciones lo más ridículas y Dios se las contesta. Y uno de viejo dice, Dios, ¿y por qué a él sí y a mí no? Y Dios dice, pues ya está viejo, ¿no? Ya aprendió. Pero sí, Dios chinea y contesta oraciones que uno dice, ¿cómo le va a contestar Dios esa oración tan ridícula? Pero es un bebé. Eventualmente, se mete uno en un estudio y empieza a aprender cosas que nunca había oído. Algunos quieren seguir de bebés, pero no se los recomiendo. Empiezan a aprender cosas que no sabían, ¿verdad? Y son emocionantes y uno no tenía idea. Y hace amigos y empieza, ¿verdad?, a vivir la vida un poquito más independiente. Y algunos, cuando ya van avanzando en los estudios, empiezan a emocionarse de poder aplicar todo esto y servir a Dios. Pero hay otros que quieren seguir de estudiantes la vida entera. Y siguen en esas, ¿verdad? Y si aquí ya se acabaron todos los cursos, se van a otro lugar donde les den algo. Y se convierten en inservibles, porque saben mucho, pero no sirven para nada. El crecimiento espiritual debe de llevarnos al punto de servir. ¿Qué no sirve? No sirve. Juego palabras ahí, ¿no? Hay que explicar los chistes a veces. No sé si se acuerdan, la Biblia nos cuenta en el Evangelio según San Juan también, en una ocasión que Jesús está junto a la mujer samaritana, al lado de un pozo, y está hablando con una señora, y los discípulos se van a traer algo de comer. Él se queda ahí en el desierto, a la par del pozo, hablando con la señora. Y cuando vuelven, le ofrecen algo de comer a Jesús, y Jesús dice, no, es que ustedes no conocen la comida que yo tengo. Y se quedan así como, ¿qué está hablando Jesús? Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, es servir, para lo cual vine aquí. Ese es el alimento que me permite crecer a mí. Llega un momento en la vida del cristiano que nuestro crecimiento espiritual no depende de tener profesores, depende de poner en práctica la que ya hemos ido aprendiendo. Estoy seguro que algunos de ustedes, si ya se graduaron y no quieren trabajar, los echan de la casa en algún momento, ¿verdad? Y si no los han acechado, deberían. Hay un momento que tenemos que empezar a dar, no podemos estar solo recibiendo, ¿verdad?, engordándonos con conocimiento y no ponerlo en práctica. Cuando nos aventuramos a servir, cuando nos aventuramos a dar ese paso, nos damos cuenta que ese es el plan de Dios. Que sirviendo seguimos creciendo y madurando. No hay nada que nos pueda llenar más en esta vida que hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. No hay nada que nos dé más propósito para hacer algo que cumplir el propósito para el cual nos pusieron aquí. Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que soy yo. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí.
¿Okay? Ahí nos dice para qué fuimos creados. ¿No? Fuimos creados para conocer a Dios, para entender quién es Dios, para confiar en Él, para ser sus testigos y para ser sus siervos. ¿Saben lo que quiere decir eso? Para servirle a Él. Para eso fuimos puestos aquí. Hebreos 9:14. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Este me impresionó, ¿verdad? Yo estaba buscando versículos de servicio y yo sabía que había montones por todos lados en la Biblia, y donde me lo encontré, yo mismo lo había leído, pero nunca le había puesto tanta atención. Tan importante en nuestro servicio que Jesús vino, se entregó en sacrificio para limpiarnos de culpa por medio de su sangre, dice con un propósito, para permitirnos servirle al Dios viviente. ¿Para qué vino? Para que pudiéramos tener la opción, la oportunidad, el privilegio de servirle al Dios viviente. Porque antes de que Jesús viniera, ni siquiera podíamos acercarnos al Padre, no podíamos tener una relación íntima. Y ahora Él dice, no, la relación va a ser tan íntima que usted va a poder aportar, poner un granito de arena, participar en la obra que Dios está haciendo. Entonces, ven que el plan de Dios no es simplemente rescatarnos para que tengamos una vida más cómoda, que pasemos leyendo Biblia, orando, cantando, llevando estudios el resto de la vida, ¿verdad? El plan de Dios era todo eso para que podamos servirle a Él. Ahora, mientras estemos en este mundo, tenemos una naturaleza, ¿verdad? La antigua naturaleza sigue estorbando y tenemos una atracción hacia el pecado. Hay como un imán que... Si hay alguien aquí que no siente atracción hacia el pecado, tal vez es que no le sabe decir lo que es pecado, pero si tiene una atracción a lo que no debería ser, está muerto. ¿Ya? Todo ser humano siente eso, es parte de nuestra naturaleza. Y entonces tenemos un gran deseo de ser servidos. Todos queremos que nos atiendan, que sentirnos especiales. ¿Ya? Y los discípulos no eran una excepción. Hasta los discípulos sentían esa atracción a ser servidos. En una ocasión, San Juan y Santiago, San Santiago, no sé cómo se dirá, están ahí hablando y Jesús llega y les pregunta, ¿qué están hablando? Es que estábamos hablando, me da un poquillo de pena, pero después le dicen, es que cuando lleguemos al reino de los cielos nos gustaría que nos podamos sentar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús dice, oh mi Dios, 2 años tengo con estos maes y todavía no entienden nada. ¿Eh? No dijo eso, pero más o menos los regaña, ¿verdad? Y les dice, es que aquí en este mundo la gente cree que son más importantes cuando tienen autoridad sobre los demás. Pero están equivocados, así no es. Marcos 10, 43, 45. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así no es, dice Jesús. Ustedes de verdad quieren ser importantes, quieren ser grandes, sírvanle a los demás. Y se lo dice con el ejemplo, dice, véanme a mí, yo soy el Hijo único de Dios, Hijo del Creador, yo estaba ahí cuando decidimos hacer este universo. No sé si ustedes se acuerdan, pero buscan Génesis, yo estaba ahí. Y dijimos, hagámosle. No dijeron así, dijeron, hagamos, ¿verdad? Y hicieron. Él estaba ahí desde el principio de la creación. Y dice, yo, el Hijo del Hombre, no vine a que me sirvieran. Él pudo haber puesto un trono encima de las pirámides o no sé, en algún lugar y vengan y atiendan, ¿verdad? Pero no, él dice, vine a servirles a ustedes para darles el ejemplo de cómo ser grandes. Aprendan de mí. ¿Ah? Con su ejemplo. En su familia, los grandes son los que tienen un corazón de amor y de servicio, como él. Entonces, el servicio es una obligación porque el Padre nos lo pide, pero al mismo tiempo es un gran privilegio. Es una obligación, pero es una obligación que trae muchísimas bendiciones. Primero, nos permite participar de lo que Dios está haciendo.
¿verdad? Montarnos en el tractor mientras Dios está haciendo milagros. Y eso es un regalazo. Hace poquitas semanas les conté de un muchacho en Heredia que llegó a contarme cómo Dios lo había tocado a través de una charla. Y eso me motivó a mí montones. Porque es como, wow, Dios me está usando para algo útil. A pesar de que yo no me doy cuenta porque pasó allá en Heredia. A veces pasan meses o años. Una vez llegó una señora y me dijo, ¿usted se acuerda cuando ustedes estaban allá por Matute Gómez? Y yo fui con mi novio de aquel entonces y le entregamos la vida al Señor y después nos casamos y nos fuimos a vivir a otro país y estudiamos y ahora tenemos una iglesia en Entre Ríos. Y fue como, wow, ¿verdad? Y es como, ¿verdad? Jamás hubiera yo imaginado. Yo creía que estaba cortando un poquito zacate, pero Dios estaba alistando un jardín, ¿verdad? Entonces, a veces estamos participando en cosas impresionantes y no nos damos cuenta. Dios en su misericordia a veces nos cuenta para que sigamos, ¿no? Para que no nos rindamos. Pero estamos siendo partícipes de lo que Dios está haciendo. Además, en ese momento estamos pasando tiempo con Él. Estamos participando y disfrutando de su compañía y Él de nosotros, ¿verdad? Yo me espero que Dios esté sonriendo porque uno está tratando de hacer su voluntad. Además, pues, podemos ver el poder de Dios en acción, ¿verdad? Cuando yo veo que Dios transforma corazones, obviamente es Él, no hay nada que yo pueda hacer para tocarle el corazón a alguien. Y en el proceso nos madura espiritualmente. Algunos de ustedes ya tienen 8 o 10 años de estar en Teos y han visto que ya no es el mismo Benjamín, ¿verdad? Yo tengo 40 años de ser cristiano y Dios todavía está trabajando en mí y me está transformando y me está cambiando. Yo no lo veo, pero la gente me lo dice de vez en cuando. Ven, ¿cómo ha cambiado? Bueno, ¿qué he dicho? Porque ¿cómo era? No vale un 5. ¿Okay? Dios nos va transformando, nos va madurando y poco a poco vamos pareciéndonos más a su Hijo Jesucristo. Porque ese es el propósito, ¿se acuerdan? Tener un montón de hermanos que se parezcan al Hijo mayor. Además, nos da propósito en la vida, nos da una razón para vivir que vale la pena, que va a dejar una huella en este mundo. Y, como si fuera poco, nos hace grandes a los ojos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué importa ser grande a los ojos del mundo? ¿Verdad? Con solo poder poner una foto en Instagram podemos hacernos famosos. Pero eso no tiene ningún valor. Pero que Dios nos diga que somos grandes, eso sí tiene valor. Ahora yo sé que empecé con la palabra obligación y servicio. Y esas dos no son palabras atractivas, ¿verdad? Si usted sabe de mercadeo, usted sabe que nunca debe decirle a alguien, tiene que hacer, ¿verdad? Es una obligación porque no lo vende. Y servir tampoco. Estamos para servirle, no para que usted me sirva a mí. Entonces, no son palabras atractivas en el lenguaje de hoy. Pero, bueno, aquí hay poquitos papás, pero los que son papás saben, o mamás, que nosotros tenemos una obligación cuando nace el bebé, son nuestros hijos, y si somos buenos papás, cumplimos con esa obligación y hacemos cosas que no queremos hacer porque amamos a esos hijos. Esa obligación se convierte en algo que hacemos con placer porque es nuestro hijo o nuestra hija. Yo me acuerdo antes de casarme, yo decía, yo limpiarle el trasero a un Willa, jamás. Pero ahí cuando nacieron mis hijas, rapidito tuve que aprender. Y era lindísimo las primeras veces. Ya después de un rato se aburre uno del brete, pero ¿verdad? Porque son mis hijas. Yo lo hacía porque eran ellas. Si ustedes me piden que se lo haga, yo no lo hago, ¿verdad? Los que están solteros saben que cuando se enamoran de alguien, ustedes están dispuestos a servirles haciendo cosas que no harían por nadie más. Nosotros podemos servir sin amar. Cuando uno va a un restaurante lo sirven porque le están pagando un salario, hermano, no porque nos ama. Pero no podemos amar sin servir. Si nosotros amamos a nuestros hijos, les servimos. Si nosotros amamos a nuestra pareja, les servimos. Si nosotros amamos a nuestro Dios, les servimos. Es parte de las expresiones del amor. Si ustedes quieren tener una relación íntima con Dios, tienen que estar dispuestos a servirle. Es parte de. Solo quiero terminar con las palabras de Josué. Josué 24:15.
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan a quién van a servir. Mi familia y yo vamos a servir al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de conocerte, de poder estar en tu presencia, de ser tus hijos y de poder servirte. Padre, es difícil entender que el Creador de cielo y tierra, que no necesita nada, nos invite a servirle, que podamos participar en las grandes obras que tú haces. Y entendemos que los milagros los haces tú, que la fuerza es tuya, pero que nosotros podamos estar ahí y verlo y participar y poner un granito de arena es un privilegio sin igual. Queremos amarte, Señor, queremos servirte, queremos disfrutar y crecer a través del servicio. Te pido por todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo remotamente, Señor, que toques nuestros corazones y nos hagas entender que este es un regalo que no merecemos, la posibilidad de servirte a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.